Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a empezar, Días. vamos a empezar con este webinar de Ley FinTech y Identidad Digital. Me gustaría empezar agradeciendo a nuestros partners, la French Tech México y la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, por el apoyo en la organización de este webinar, en el que participaremos nosotros dos, de Mati y personas de Visor después de nuestra presentación. Entonces, en esta primera parte del webinar, que va a durar más o menos 20 minutos, vamos a hablar del concepto de identidad digital y su relación con la ley FinTech, que es un tema de muchísima importancia actualmente en México. Yo soy Thibaut Poisson, el director de Mati en México. Y a mi lado está... Yo soy Carlos Ruiz de Velasco y soy director legal de MATI. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y vamos a empezar. El primer paso es platicar un poquito de ese concepto y de identidad. ¿Por qué es importante la identidad? La identidad, todos tenemos el entendimiento de este concepto como atributos personales, físicos, o muchas veces lo que viene escrito en nuestro pasaporte, en nuestra nacionalidad. Pero ¿por qué es tan importante en los últimos años en los negocios? Es porque cada vez más, en los últimos 10 años sobre todo, hay una multitud de negocios que funcionan en la era digital, de forma digital, y donde los procesos entre las diferentes personas que interactúan con esos negocios online, hay una necesidad de confianza. Confianza entre los negocios y esas personas físicas y confianza entre esas diferentes personas físicas en los negocios. Por eso es tan importante últimamente la creación, la aparición, el desarrollo de tecnologías, de procesos de identificación, formas que nos permitan a los negocios identificar de manera muy eficiente, de manera muy ágil, a las personas con las que estamos interactuando. Esos procesos de identificación digital son sumamente importantes en el mundo financiero, sobre todo en el mundo de las fintechs, y es por eso que hoy en este webinar decidimos relacionarlo con la ley fintech, que es el tema de suma importancia ahora en México, que va a poner reglas a cómo tenemos que identificar las personas cuando hacemos negocios online. Entonces, de nuestro lado, nosotros somos una empresa de tecnología de identidad digital basada en San Francisco, en Silicon Valley. Tenemos una oficina aquí en México hace más de un año y medio ya. ¿Por qué en México? Porque México, desgraciadamente, es de los países donde hay más fraudes de identidad en todo el mundo. De hecho, está en el top 5 del mundo, donde hay más fraudes, y eso hace que para Mati ha sido desde un inicio un país estratégico para el desarrollo y la implementación de nuestra tecnología en los negocios de este país, para ayudar a las empresas a agilizar sus procesos de verificación de identidad y permitir a esas empresas pues acercarse de una forma mucho más ágil y mucho más eficiente a sus usuarios a través de una tecnología de identificación digital. El problema suele ser por el tema de los fraudes de identidad, que es muy grave en este país, pero también el problema es que últimamente se está volviendo una necesidad de cumplimiento regulatorio, una necesidad de cumplimiento con la ley FinTech o con otras leyes bancarias impulsadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por Banxico, por Conducef. Vamos a estar hablando en este webinar de estas leyes y en específico de la ley FinTech y su relación con los procesos de identificación digital. Entonces, al final es una necesidad que es, uno, luchar contra fraudes de identidad, dos, cumplimiento regulatorio, y tres, agilizar y transformar la experiencia de usuario que les dan a sus usuarios cuando ofrecen cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de trámite entre las empresas y los usuarios online, la capacidad de tener una manera de identificar a esas personas de manera sencilla. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que hace Mati? Mati tiene una tecnología que se puede integrar en cualquier página web o cualquier aplicación móvil en 5 minutos y es un flujo de onboarding digital que dura más o menos 30 segundos por el cual tienen que pasar usuarios con sus biométricos y con sus documentos de identidad. Concretamente, dando un poquito más de detalles, el flujo de Mati se compone de dos elementos básicos. El primero se refiere a pasos biométricos relacionados con el facial de las personas y el segundo se refiere a pasos de escaneo de documentos. Gracias a esos dos sencillos pasos podemos realmente identificar las personas
y garantizar que la persona que se está registrando es quien dice ser. Esa es la pregunta clave. ¿Esa persona que se está registrando es quien dice ser o no lo es? Para responder a esta pregunta, se desarrolla un flujo totalmente automatizado y como lo decía, se puede integrar de manera muy sencilla a cualquier plataforma. Y en este flujo aparecen entonces un escaneo por selfie o video de la cara de las personas. El video sirve para ir más allá del face match, que sería la comparación de la cara de la persona con el documento de esta persona. El video permite ir más allá al poder verificar que esta persona es viva delante de su celular o delante de su computadora. Ahí se trata de una prueba de vida para verificar si esta persona no es una fotografía, que sería un intento de fraude típico, o si es una persona viva en 3D delante de la cámara. Entonces, eso es para el tema de los documentos. En el tema de los documentos, Mati escanea cualquier documento, pasaportes, licencias de conducir, y al escanear esos documentos se extraen los datos, lo que llamamos el OCR, y al extraer esos datos se verifica la validez de esos datos y de esos documentos con una conexión con bases gubernamentales de RENAPO y de INE, y al mismo tiempo se verifica la alteración potencial de los documentos para validar la autenticidad de los documentos. Bueno, ya yo voy a entrar ahora sí que en materia del marco regulatorio de la ley FinTech y de las disposiciones secundarias. Me voy a quedar un poco más pegado a la parte del crowdfunding, porque es donde hasta el momento tenemos más información, han salido más disposiciones y bueno, creo que esperamos, conforme trabaja la CNBV, que todo lo que ha pasado hasta ahora en crowdfunding se replique en el resto de las industrias. Podemos estar bastante seguros de eso porque lo hemos visto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una última imagen del flujo. Es importante, hoy les queremos mencionar un poco del antecedente porque al final mucho de lo que vamos a hablar ahora en cuanto al tema regulatorio es básicamente cómo el cumplimiento de estas leyes está como seccionado, como si fuera una cadena, y ustedes pueden construir con diferentes empresas y en conjunto con sus propios equipos internos, pues esta cadena completa de cumplimiento de la que vamos a empezar a hablar. Entonces, bueno, empezando por la ley FinTech, ¿no? El primer artículo del que vamos a hablar ya en específico es el artículo 11º. Al final, lo importante aquí es que es el artículo que todo el sector tiene ahorita un poco parado de cabeza, que es, al final las IPF se van a tener que regular. Sabemos que el plazo límite es el 25 de septiembre y, pues bueno, por más que la ley o las leyes como están ahorita expedidas únicamente atiendan o principalmente atiendan a empresas del sector de crowdfunding y de tecnologías de medios de pago, pues sabemos que hay otras industrias, como por ejemplo las valeras, que si bien no encajan como tal en esos modelos, la CNBV lo está considerando como si sí lo estuvieran y le está pidiendo que se regule, ¿no? Entonces la ley se va a ir expandiendo cada vez más a industrias fuera de crowdfunding y tecnologías de medios de pago. Por eso digo, siempre es importante, más allá de que ustedes tengan conocimiento de la ley FinTech, que hagan un buen análisis de su giro, de su forma de operatividad y ver si esto se pega de cierta manera con la ley, ¿no? Como les digo, fuera de crowdfunding o tecnologías de medios de pago. Entonces, bueno, siguiendo un poco sobre la ley FinTech y el proceso de autorización, el artículo 39 es el primero que ya habla en específico de los criterios de identificación que tienen que tener las empresas y de selección de clientes, ¿no? En este sentido, bueno, es importante mencionar que esto, más allá de la función de que ustedes como empresas tengan un archivo de cada uno de sus clientes, claramente está relacionado con un tema de prevención del lavado de dinero, al que voy a entrar más adelante. Y bueno, de eso básicamente habla la siguiente fracción que está resaltada, ¿no? Que al final la identificación del cliente, si bien tiene un propósito de su lado de crear un archivo con el que ustedes van a demostrarle a CNBV y a Banco de México su cumplimiento, pues en un segundo paso tienen que limitar la identificación del cliente, el riesgo de las operaciones que pasan a través de su plataforma en lo que tiene que ver con lavado de dinero, ¿no? Y bueno, por último, la fracción 10 es importante mencionarla porque si bien, como les mencionaba antes, únicamente el crowdfunding y las tecnologías de medios de pago están reguladas, este artículo, en mi opinión, sienta las bases para toda la prestación de servicios que está pegada a las fintech, como es el caso de Mati y otras empresas similares que, si bien no estamos reguladas,
nuestra contratación con las fintechs sí, y empieza a regular esta relación entre proveedores de servicios y estas nuevas entidades reguladas que son las ITF. Bueno, entonces, siguiendo en el paso de la autorización, como me imagino que las personas que están haciendo el proceso lo deben de saber, tienen que elaborar muchos manuales, detallar procedimientos, etcétera. En este paso ustedes podrían adelantar ciertas partes de este cumplimiento presentando contratos con diversos proveedores de servicios. En el caso de Mati, para la identificación de clientes, pueden tener a otra empresa que haga un análisis de si el dispositivo estuvo conectado en menos de 24 horas, si tiene pila, no tiene pila, su localización, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, dependiendo del giro de la empresa, es un poco el tamaño del trabajo que van a tener que hacer y la evaluación de los riesgos a los que están expuestos. Y una vez que tengan hecha esa evaluación interna, van a poder escoger, ¿no?, los elementos de su cadenita de cumplimiento. Para dar un ejemplo, ¿no?, pues una empresa que haga retail de zapatos tiene menos riesgo en sus operaciones que una empresa que, por ejemplo, sea una plataforma de transacción de criptomonedas, ¿no?, donde sabemos que el que compra y el que vende es anónimo, hay pues, un mayor riesgo, el activo mismo, pues un zapato y una criptomoneda pues tienen mucho en qué difiere, ¿no? Entonces, una vez que hacemos este análisis de la empresa y el riesgo que está manejando constantemente, podemos después empezar a construir nuestra cadena de cumplimiento. Entonces, bueno, pasando ya a la operativa de las fintechs, este artículo es interesante porque, pues bueno, como ustedes seguramente saben, para temas de, por lo general, servicios financieros, se guardan registros por 10 años. Entonces, en un supuesto práctico de que ustedes tomen una identificación de su usuario y una foto de sus biométricos, ustedes tendrían que guardar esa información por 10 años. Ahora, hay un tema de protección de datos personales que va en contrario a esta obligación de archivo, por así llamarlo, ¿no? Entonces, en todo el mundo, las leyes de datos personales nos marcan que tenemos que guardar los datos lo menos posible y no obstante, ahora el regulador financiero te dice que lo guardes 10 años. Entonces, aquí las fintechs están en un proceso pues, algo confuso de qué hacer y cómo cumplir, en el que vamos a entrar más adelante de cómo al automatizar esta cadena inclusive pueden quitarse o solucionar muchos dolores de cabeza que pueden tener. Más adelante en poder llevar estos dos cumplimientos de datos personales y el cumplimiento de regulatorio que les marca la CNBV y Banxico, sin que estén tan peleados. Entonces, bueno, siguiendo con la operativa, aquí tienen en pantalla el artículo 54, que es muy importante, a nosotros además nos llegan preguntas de este artículo todo el tiempo y se relaciona con Amazon Web Services, Microsoft, Google y lo que es la nube. Entonces, constantemente nos hacen la pregunta de, oye, pues, ¿dónde se guardan tus datos? Porque si salen de Estados Unidos ya no me gusta. Si salen de México o se guardan en Estados Unidos o en el extranjero, ya no me gusta, ¿no? Entonces, como podemos ver, la ley FinTech expresamente lo autoriza, te da permiso de que tú contrates con ciertos proveedores de servicios como son AWS, Microsoft, Google, servicios de nube que pues, en México no están tan avanzados o son muy caros todavía, ¿no? Sabemos que ya vienen algunas de estas empresas a México y empiezan a desarrollarse aquí, pero en el Inter pues, su infraestructura es mejor y está fuera del país. Entonces, como podemos ver en la ley, se tomó en cuenta esto. Sabemos también que la CNBV ya en diferentes ocasiones lo ha mencionado, que ellos, pues, bueno, han aceptado el rol que juegan Google, AWS y Microsoft en este nuevo juego del FinTech. Entonces, pues, bueno, espero que esa sea como una respuesta ya más puntual a esta pregunta que es muy común. Por el lado de la protección de datos personales, también es importante recalcar que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares también nos permite esta transferencia transnacional de datos para estos propósitos, ¿no? Entonces, pues tanto del lado del regulador financiero como del lado de la protección de datos, está permitido justamente porque los legisladores previeron que en México no tenemos la infraestructura de nube para poder soportar esta industria fintech completamente local. Bueno, entonces regresando un poco al tema del lavado de dinero, este artículo 58 ya, como pueden ver, habla o hace una referencia al Código Penal. Esos artículos, el 139.4 y el 400, hablan específicamente del lavado de dinero y del uso de recursos de procedencia ilícita en operaciones del sector financiero y sus penas, ¿no? Entonces,
claramente, pues bueno, más allá de una mera sanción administrativa o de la CNBV, el no cumplir con ciertos aspectos de la prevención del lavado de dinero, pues bueno, tiene sanciones mucho más fuertes, inclusive penales. Entonces, claro que es siempre importante considerar que pues, a tan alto riesgo hay que tener muy buenos procedimientos y mecanismos para poder hacer ¿no? la mitigación correcta de los riesgos. Y bueno, parte de, como es el segundo recuadro que pueden ver, de la correcta mitigación de los riesgos es justamente una correcta identificación de clientes. Entonces, no, si en el pasado ustedes hacían un onboarding o si vemos el onboarding de muchas plataformas hoy en día, en realidad lo que se está revisando del usuario es muy poco, ¿no? Cada vez más y con estas leyes se irá subiendo el nivel de requisitos, pero en un inicio era muy bajo y eso abre la puerta al lavado de dinero y actividades ilícitas a través de la transacción que, pues bueno, contaminan el sistema financiero y por esto pues, el regulador ¿no? la relaciona con el Código Penal y inclusive sanciones penales. No, el siguiente slide, como pueden ver, no son las sanciones. Inclusive ya en el caso regulatorio, pues bueno, se puede suspender la actividad de la empresa, ¿no? Hasta que tanto no se implementen estos procedimientos y es que se dejaron de cumplir y por eso los están sancionando. Entonces, bueno, pasando de la ley FinTech a las disposiciones secundarias, ¿no? Podemos ver que muchos de los requisitos únicamente se repiten un poco y ya se expande un poco en lo que tenemos que pedir del usuario, ¿no? Muchas veces nos preguntan si el INE, tienen que checar directamente en el INE. Si ustedes buscan en la ley FinTech y las disposiciones secundarias, van a ver que ese requisito no viene como tal ahí, es un requisito de la ley del mercado de valores, pero al final del día es importante, pues, como bien dice la ley, las secundarias hay que checar ante alguna instancia de gobierno, en algunos casos INE, en otros RENAPO, justamente para, como decía Thibaut, verificar que la persona es quien dice ser al momento que está haciendo la transacción, más allá de una mera identificación, sino una identificación en el tiempo y en un lugar determinado ahora con geolocalización y otros elementos. Bueno, como les mencionaba, me voy a quedar un poco aquí en estos artículos que son de crowdfunding, pero yo considero que los artículos del resto de las industrias van a ser virtualmente idénticos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al artículo 63, es importante que, pues, como sabemos, ¿no? Si bien podemos tener encriptación, diferentes modelos de VPN, redes privadas, firewalls, lo que ustedes me digan, al final del día estos sistemas son mantenidos por personas y se puede dar el caso en que una persona al interior de la empresa tenga acceso a estos datos. Entonces, bueno, siempre es muy importante, por tema de auditorías y de cumplimiento regulatorio, que las primeras personas que se identifiquen, dejen registro de acceso biométrico, etcétera, son las mismas personas al interior de la empresa que acceden y tratan estos datos o tienen algún contacto con estos datos. Eso al interior, ¿no? de su propia empresa. Y bueno, como les mencionaba, la industria o CNBV reguló la relación entre algunos prestadores de servicios y las fintech. Es el caso nuestro de Mati y de todas las demás personas que estamos prestando este nuevo Regulation as a Service o Compliance as a Service relacionado con la ley FinTech. Entonces, en este caso, ustedes pueden pedir o deben pedir la autorización de la CNBV para la contratación con una empresa que sea parte de su infraestructura tecnológica y que va a ser alguna de las actividades que se mencionan en la ley, como es la identificación remota de clientes, el tratamiento de datos, por ejemplo, Amazon, almacenamiento, etcétera. Entonces, bueno, todas las operaciones se tienen que hacer con previa autorización de la CNBV, y esto es relevante porque en esa misma autorización la misma ley deja unas excepciones que a ustedes, y voy a regresar a esto al final de nuestra presentación, a ustedes les pueden hacer tanto la vida más fácil de su lado y a su usuario le pueden mejorar la experiencia de usuario. Pero voy a regresar a eso un poquito más adelante. Perfecto. Bueno, igualmente, como les mencionaba, su cumplimiento es una cadena, ¿no? Entonces, en Estados Unidos esto es una industria que está mucho más avanzada, pero en México ustedes ya pueden y ya hay algunos proveedores con los que pueden ir construyendo nosotros le decimos un stack regulatorio. Entonces, si pensamos como un Lego, Mati va primero, que es el que identifica al usuario, y puedes ir poniendo diferentes Legos que complementen todo este stack y que hagan diferentes cosas sobre tu cumplimiento regulatorio y atarlos todos en tu backend
para que tu cumplimiento sea completamente automatizado. Al final, en Mati somos muy creyentes y estamos trabajando para poder ofrecer este servicio de punta a punta de compliance, ¿no? De momento es muy difícil, las regulaciones todavía están un poco nublosas, pero en el principio creo que todas las empresas lo que quieren es instalar algo y olvidarse del compliance y que puedan, o sea, de tener oficiales de cumplimiento y de 1000 reportes, sino que se pueda hacer de forma ¿no? automatizada. Entonces vamos a entrar a la parte de estas disposiciones de carácter general aplicables que son un poco más relacionadas al tema de PLD. Y bueno, estas disposiciones, si bien la ley FinTech y las secundarias pues son como el marco regulatorio general, yo creo que en el día a día estas disposiciones van a ser con las que más reportes les generan, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, ahí tienen que verificar la identidad del cliente, tienen que verificar la autenticidad de sus documentos, todos esos tienen que guardar registros, inclusive, bueno, como bien dice ahí, si se hacen a través de medios electrónicos, se tiene que guardar el registro de ello. Entonces, si pensamos en un expediente digital de uno de sus usuarios, pues ya tenemos en el momento de creación del expediente la foto, el video, la fecha, la geolocalización y una serie de datos que hay que almacenar para el regulador para 10 años y bueno, también tenemos que tener una forma de que no esté expuesta esa información por temas de datos personales. Entonces ya ahí nuestra cadenita regulatoria pues ya se empieza a volver cada vez más complicada, ¿no? Entonces, pues aquí están todos los datos o algunos de los datos que tenemos que solicitar. Por ejemplo, aquí habla de la clave del lector si les presentan una INE, pero pues no es el caso si les presentan un pasaporte, ocupación, etcétera, CURP, firma autógrafa digitalizada en algunos casos. Entonces, todos esos datos ustedes los podrían verificar hoy en día, por ejemplo, podrían verificar los datos de las primeras fracciones de la 1 a la 6 o a la 7 con Mati y podrían verificar, por ejemplo, la firma autógrafa digitalizada con otro proveedor e ir guardando las confirmaciones de las autenticaciones, ¿no? en su backend de una forma organizada para que, pues vamos, el cumplimiento sea nada más mandar toda la información que ustedes van recabando automatizadamente al regulador. Bueno, entonces al final la captura de información, si pensamos ya en procesos operativos de las fintech, hace 5 o 10 años la captura de información pues era un dolor de cabeza, era un tema manual, ¿no? Tenías que ir a una sucursal, dar un papel, alguien tenía que capturar esos datos o escanearlos para que alguien en otro call center los capturara y los subiera a un sistema. Hoy en día, como decía Tiago al principio, todas estas empresas de la era digital tienen estos procesos automatizados. Sin embargo, hay que entenderlos como un proceso concentrado, en el sentido de que si tú bajas los datos de identidad y los tienes organizados, pues te hace mucho sentido que los datos transaccionales se relacionen con esa identidad y vayas creando un expediente que sea muy robusto y muy ágil para que tú puedas únicamente recortar las partes de los soportes y enviarlas. Como les decía, hace 10 años esto era un proceso manual, pero hoy ya no. Hoy ya se puede programar todo esto para que los reportes inclusive se envíen a la CNBV de forma automatizada. Digo, como otro requisito adicional, pues es, inclusive las ITFs no podrían celebrar una operación con sus clientes si no hacen estos procesos de verificación de identidad. Entonces, bueno, siguiendo con este tema de la automatización, todo el expediente de identificación, los comisiones, la forma en la que se registra el otorgamiento del consentimiento forma parte de tanto de su stack regulatorio como de sus obligaciones de cumplimiento. Y en ese sentido, pues bueno, seguimos hablando de esta cadena de punta a punta en la que las ITFs pues tienen que construir ¿no? diferentes elementos y ahora pues, hay prestadores de servicios que les ofrecen o les quitan ese dolor de cabeza de que ustedes mismos tengan que desarrollar una aplicación de biométrica o de OCR, etc. Bueno, ¿no? la verificación de los datos, obviamente nosotros en Mati tenemos el método que va de acuerdo a lo que pide la CNBV. Hay otras empresas que lo hacen de forma similar y obtienen los resultados que regulatoriamente son iguales. Pero al final esto también se traduce en experiencia del usuario. Entonces, en la medida que su usuario tarde menos en onboardear a su plataforma y por el otro lado ustedes les genere un mayor grado de confianza y de seguridad sobre el mismo usuario que les permita darles más crédito o darles un servicio, ¿no? de más alto riesgo, a eso nos referimos cuando decimos que la identidad está upstream de los servicios financieros. Si tú quieres ofrecer un crédito,
lo primero que tienes que saber no es la tasa de retorno, sino a quién se lo vas a prestar. Y bueno, no es diferente a lo que estamos hablando aquí. Y más allá del tema regulatorio, pues al final ustedes tienen que cumplir con esta regulación, y si hay una forma en la que sea menos dolorosa para el cliente, creemos que pues, bueno, es la forma correcta de hacerlo. Como decíamos antes, la CNBV te marca obligaciones de almacenamiento de 10 años. Entonces, si pensamos en hace 10 años, cuando tenías que guardar o cumplir estas obligaciones en papel, yo he ido a esas bodegas de archivo muerto y son como hangares de aviones. Entonces, pues todo el costo que representa en papel, en recursos humanos, en renta de espacio, etcétera, el almacenamiento de esta forma es altísimo, y vamos, hoy en día ya no tiene sentido. Por lo mismo, hay formas en las que ustedes pueden almacenar periódicamente sus expedientes, bajarlos de sus servidores y de esa manera evitar que esté la información vulnerable a un robo o un hackeo. Cumplen también con la Ley de Protección de Datos Personales, porque pues, bueno, la información está accesible a nadie, estaría encriptada, la pueden guardar en USBs encriptados, con contraseñas y todas las medidas de seguridad necesarias, pero pues ya no necesitas un archivo muerto o una empresa de archivo muerto que ponga tus cajas en un hangar. Lo que necesitas es una forma organizada de bajar la información de la nube, almacenarla de forma segura y así minimizar la información que tienes en la nube, que es lo que al final del día genera el riesgo de robo y de no cumplir con estas disposiciones. Como dice en la parte de abajo, ¿no? Esto ya está previsto que ustedes lo pueden hacer a través de mensajes de datos, pueden guardar la información en medios electrónicos, como es un USB, un disco, ya no usamos discos, pero cualquier medio electrónico, y de esa forma, pues si piensan que antes necesitaban un hangar de cajas de papel, ahora necesitan una caja con USBs, y pues probablemente sea todo lo que necesiten para cumplir con sus obligaciones de archivo. Y esto, pues bueno, se relaciona con sus políticas de mitigación de riesgos, ¿no? Como les mencionaba, pues si tienes 100,000 datos personales en la nube, pues tienes 100,000 puntos vulnerables. Si los bajas a un USB, los encriptas, el USB le pones candados y ya no están en tu nube, pues ya no tienes ninguna razón de preocupación sobre esa información. Y tampoco con el regulador, porque pues tienes la información a la mano, disponible y en cumplimiento con todo lo que te marca la ley. Entonces, bueno, los factores de riesgo, como pueden ver, se dividen entre pues, si el cliente es riesgoso, si la operación es riesgosa, y después ya al interior, cómo se trata la información, también tiene un factor de riesgo propio. Ahora les quería platicar, les mencionaba al principio que iba a regresar a este tema, que es el tema de procedimientos excepcionales que se previeron en la ley. Hay varios, sin embargo, de parte de mucho de Sofonsi, Sofipo, nos preguntan sobre una famosa entrevista que tienen que hacer las empresas para otorgar crédito o abrir algún tipo de cuenta, en la que el usuario se tiene que grabar y leer un texto en pantalla: yo, Carlos, consiento a X o Y, o a la tasa, al crédito, tasa tal. Se tiene que hacer biométrico durante el video y demás. Se permitieron muchas excepciones en la ley FinTech y en las secundarias, en donde ustedes, en el mismo punto en el que están haciendo su aplicación para convertirse en una ITF, le pueden solicitar a la CNBV que les autorice sustituir ese proceso de la entrevista, que es muy pesado, tanto mecánicamente para el usuario, como su almacenamiento y su tratamiento para ustedes. Les pueden pedir que les cambien o les sustituyan ese procedimiento por un procedimiento como el de MATI. Y esto se puede hacer para diferentes cosas. En MATI ya obtuvimos una afirmativa de la CNBV para sustituir la firma autógrafa digital con un reconocimiento biométrico. Entonces, ustedes también podrían solicitar que la CNBV les autorice a hacer esto. ¿Esto qué significa? Que si yo abro un crédito a través de una plataforma o estoy abriendo una cuenta a través de una plataforma de tecnologías de medios de pago, yo puedo autorizarla con mi biométrico facial, que es muy seguro, y como experiencia de usuario es más fácil o muy rápido. No necesitas poner un PIN, no acordarte de ningún tipo de contraseña o doble factor de autenticación, etc. Y pues bueno, les quería nada más levantar la bandera de que tienen esta opción, de que la entrevista está horrible, no es del todo necesaria, y hay, como esta, hay otras excepciones que se pueden aprovechar de la ley FinTech para mejorar su experiencia de usuario y su día a día de cumplimiento regulatorio. Y bueno, con eso yo termino.
Rubén continúa ya del lado de Visor con su presentación. Nosotros hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias y bueno, a nuestros colegas de Mati. Ahora viene Visor platicando un poquito de identidad, pero desde el punto de vista de las personas morales. Creo que hemos oído cosas muy interesantes sobre el uso de la tecnología para cumplir con todo lo que es la normativa en relación a lo que refiere a identidad de persona física. Visor, por otro lado, tiene algunas ideas, unas perspectivas sobre lo que puede ser el entendimiento de la identidad de una empresa. Entonces, en este sentido, pues me presento, soy el fundador de Visor, Rubén Sánchez Sousa, y estoy aquí para contarles un poquito cómo nosotros estamos viendo que una plataforma tecnológica puede ayudar a varias entidades, ya sea instituciones financieras, fintechs, corporativos o quien quiera que tenga un proceso en donde tiene que hacer un reconocimiento, una autenticación de que está trabajando con alguien, no solamente que esa persona moral existe, sino que es una persona moral confiable, es decir, que es alguien con quien se quiere trabajar, que tiene una salud financiera adecuada para poder hacer negocios y que consecuentemente puede ser un buen socio para ya sea tornarse un cliente de crédito, ya sea tornarse un proveedor o un distribuidor o alguna otra relación comercial que pueda existir entre empresas. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Conocer a los socios de negocio se torna una necesidad importante de las empresas. La situación en general con el concepto B2B es que el concepto de saber si una empresa existe normalmente está asociado a conocer que fue constituida, que existe un representante legal, que la empresa tiene una dirección física, a una actividad de KYC muy asociada a la presencia de la actividad comercial y que realmente se está ejecutando en un lugar de trabajo, y muchas otras cuestiones sobre garantizar que hay una relación con una entidad válida. Sabemos que esto pues tiene desde las industrias tradicionales, como serían pues, brick and mortar, empresas que sí tienen una cuestión física, pero también tiene el concepto de cómo están esas empresas más digitales, ¿no? Un seller de un e-commerce puede literalmente estar operando desde una casa y ser una organización que puede estar transaccionando. Entonces, la existencia operacional de una empresa no necesariamente está asociada a la validación anterior de solamente si existen sus papeles y si está físicamente en alguna localidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos diseñado con un concepto de identidad? Básicamente la lógica es que haya una credencial en México y en otros países, en Brasil, en otros lugares donde estamos actuando, de una identidad portátil que sea más allá que la identidad, por ejemplo, que se presenta cuando uno muestra que tiene un RFC. Una identidad mucho más asociada a realmente si tu salud financiera es buena, si tu capacidad de hacer negocios con otros tiene características positivas, es decir, por ejemplo, si pagas bien a tus proveedores, si estás emitiendo facturas que se mantienen vigentes, otra serie de cuestiones que tienen a ver con si esa es una empresa con la que yo quiero hacer negocios, ¿no? Entonces, la noción de un pasaporte, de una forma de credenciamiento, donde puedes tener una noción, ya sea si eres una fintech, un banco, una empresa en general, de si tu socio comercial es el apropiado con el que quieres trabajar, es lo que componemos bajo una noción de un pasaporte. El pasaporte tiene fundamentalmente que estar capturando las informaciones de fuentes confiables. Si nosotros exploráramos en hacer una captura sujeta a mucho tipo de intermediación manual, pues la manipulación estaría poniéndole sesgo a la calidad de la información. Si por lo contrario, como dijeron nuestros colegas de Mati, las fuentes de datos con las que se está usando para poder autenticar la información son fuentes ya cotejadas o que existen en repositorios centrales
funcionales como son el registro público, como son la Secretaría de Hacienda, cómo es la información que existe en los buros de crédito, etcétera. Todas estas informaciones de alguna manera ya tuvieron que pasar por procesos de KYC, ya tuvieron que pasar por procesos de autenticación de la emisión de la actividad comercial. Por ejemplo, la factura electrónica en sí es una actividad que genera un vínculo entre dos empresas, puesto que se está emitiendo una factura a favor de alguien y ese alguien pues está recibiendo dentro de la visión unificada de la tributación, hay una contraparte en la facturación a favor y la facturación en contra, que eventualmente crea un tejido en donde si esa factura se cancela, pues bueno, desaparece, pero si no se cancela tiene un vigor y tiene obligaciones. Consecuentemente, el emitir facturas al azar ya no es una actividad que se podía hacer antes en el papel y nada más hacer recibos y tener una cantidad de estructuras frías, etcétera. Entonces, bueno, la idea de ese pasaporte es básicamente esa portabilidad de tener fuentes de datos de buena calidad que se transforman en una identidad para una empresa que va más allá de las identidades separadas como son sus actas constitutivas y otros documentos. Bien, en el proceso de dar identidad a las empresas, nosotros hemos pensado mucho en que la empresa tenga una forma de conocerse mejor a sí misma, que no nada más sea una cuestión de que otros la conozcan, sino de que ella tenga una visibilidad sobre su situación y su percepción desde el punto de vista de cómo la verían otros. Entonces, Visor se ha enfocado mucho en crear un concepto de identidad para ti mismo, un espejo de donde puedes visualizar básicamente las áreas importantes de la gestión que pudieran afectar cómo otros te perciben. Entonces, la noción de un scorecard, que no es la información que vería un tercero, sino la información que vería la propia empresa sobre sí misma y que está estructurada de una manera en donde busca auxiliar a la empresa a fortalecer aquellas áreas de oportunidad en donde pudiera tener algunas debilidades, para que sea percibida como una empresa más sólida desde el punto de vista de un underwriting de crédito o desde el punto de vista de cómo la percibiría tal vez un cliente, es el concepto de lo que nosotros llamamos el scorecard. El scorecard lo dividimos en tres áreas: fortaleza, crecimiento y apariencia. Y la fortaleza en particular lo que busca es que la empresa tenga un espejo de cómo está haciendo su actividad económica, es decir, si la generación de recursos que ella está logrando está, por ejemplo, por arriba o por debajo de su consumo de esos recursos, la forma en que gasta. Entonces, la percepción de si genera más recursos de los que gasta le da una noción que nosotros conocemos en el mundo muy financiero de liquidez, pero que dentro de la industria y de la empresa en sí realmente es una noción de si las entradas y las salidas de alguna manera están haciendo un mismatch, ¿no? En la cuestión de liquidez y solvencia, pues naturalmente las empresas tienen una estructura, un esqueleto que se ve mucho en la solvencia de la empresa, por eso lo mostramos ahí como un huesito. Una empresa que tiene una estructura de capital íntegra y que es capaz de aguantar el largo plazo es más solvente que una empresa que no la tiene. Eso le hace una identidad que para fines de riesgo se torna una empresa pues obviamente más estable. En cambio, la liquidez es una percepción un poco más relacionada a la capacidad de generación de oxígeno en su día a día y eso la torna una empresa más capaz de enfrentar los problemas de corto plazo, las demandas de servicios de corto plazo. Después, el concepto de que la empresa también se conozca a partir de su crecimiento, de la rotación que tiene de sus clientes, si está perdiendo sus clientes en una velocidad tal vez muy acelerada, si la regularidad de sus ingresos es de una alta frecuencia o de baja frecuencia. Se pueden imaginar una empresa que tiene una actividad comercial muy esporádica con sus clientes, pues naturalmente es mucho más vulnerable que una empresa que es altamente regular en sus ingresos. Desde el punto de vista de concentración, naturalmente también es un aspecto importante. Si una empresa está trabajando con muy pocos clientes, pues es muy frágil. Una empresa que está mucho más diversificada, tiene una base de ingreso más estable y consecuentemente es una empresa considerada más saludable. Finalmente estamos viendo un concepto de apariencia y la apariencia tiene a ver con las consultas a informaciones, por ejemplo, del comportamiento de la empresa ante otros. Una empresa, a diferencia de una persona física, más bien ni siquiera diferencia, en semejanza de una persona física, también puede ser sujeta de consideraciones de lavado de dinero, también puede ser considerada como un evasor fiscal
etcétera. Entonces, la noción de que ella no está boletinada en listas negras, de que ella no está en listas de fraude, etcétera, le da una noción de que se está bien portada, ¿no? De que está cumpliendo con su civismo, persona moral, ¿no? La idea de cumplimiento también es un tema interesante de identidad que nosotros consideramos que es relacionado a si ella está haciendo frente a sus obligaciones, las obligaciones que son de naturalezas fiscales, pero a veces también son laborales. Entonces, una empresa que está cumpliendo con el pago del IMSS de sus empleados, que está al día de sus impuestos, consecuentemente es una empresa mucho más, digamos, con una identidad social más fuerte, ¿no? Y finalmente, una visión sobre el concepto de facturación, las cancelaciones. Si su actividad comercial está llena de facturas emitidas y canceladas, pues podemos pensar que una actividad económica ahí no está reflejando o tiene problemas de calidad relacionados a la forma en que trabaja con sus socios comerciales. Bien, esa noción de una identidad para sí mismo es una forma de ver la identidad como un reflejo para ti. Hablamos del pasaporte como cómo te ven los demás, del scorecard de cómo tú te ves a ti mismo, y hay una noción tercera que nosotros llamamos de perfil. El perfil ya viene siendo un estudio de crédito mucho más completo, en donde la noción de que una empresa tiene razones financieras sujetas o calculadas a partir de sus balances, que tiene una actividad comercial de ingresos y egresos en donde se puede entender su capacidad de generación de flujo, y que también comporta informaciones relevantes como procedencia de fondos, destino de fondos, etcétera. Todo este tipo de conocimiento sobre una empresa hace que el underwriting o la emisión de crédito, por ejemplo, o la concesión de condiciones de pago mercantiles sean mucho más atinadas o se hagan con conciencia de que la contraparte, o en este caso la pyme, el cliente, es un cliente sano y donde se puede tomar decisiones de hacer negocio. Pues bueno, en esencia, esos son los grandes conceptos que nosotros vemos de cómo generar una identidad comercial de persona moral. Entonces, nuestra propuesta aquí también va desde el punto de vista del onboarding, no lo mencioné mucho, pero en general la capacidad de captura de informaciones de manera automática, en semejanza a lo que hace Mati de fuentes como Renapo, etcétera, nosotros de otras fuentes más pertinentes a las personas morales, también es una fuente de información muy interesante para reducir la fricción en los procesos de onboarding y el prepoblado de solicitudes de crédito de manera mucho más automática. Eso nuestra forma de crear identidad y también de facilitar los procesos de onboarding es parte integral del tipo de perspectiva que tenemos en cómo hacer negocios. Y bueno, es de nuevo muy focado en que la fuente de datos es confiable, la fricción debe reducirse y los negocios pueden aumentar con tus clientes o socios, persona moral. Entonces, yo creo que para poder dejar unos minutos para conversar sobre preguntas y respuestas relacionadas tanto a los temas comentados por Mati como a los temas comentados por Visor, pues abrimos el foro a la audiencia, a los que están ahí presentes, que veo que hay desde fintechs hasta empresas. Estamos a su disposición. Por favor, usen el chat y la forma de hacernos preguntas y estaremos buscando responderlas. Gracias. ¿Qué cosa? De hecho, les puse la respuesta ya en el chat, ¿no? Pero me hicieron dos preguntas sobre el pasaporte. El pasaporte es un problemita que tenemos también en Mati, porque los pasaportes, o más bien la base de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no está abierta, a diferencia del INE y el NAPO, donde sí puedes hacer consultas, o el SAT inclusive. A nivel global eso también se mantiene, ¿no? Hay bases de datos, por ejemplo, en Estados Unidos de licencias o de documentos de identidad estatal o nacional. Sin embargo, no hay una base consultable de pasaportes. Ahora, la información que viene del pasaporte es muy valiosa porque con ella podemos sacar el CURP. Con el CURP podemos calcular el RFC. Entonces ya tenemos una forma de verificar los datos de la persona contra Renapo e inclusive el SAT. Y si bien no podemos verificar el número del documento contra la SRE, sí podemos verificar esos dos datos. Entonces, aumentando un poco la ayuda.
Y por otra parte, cuando no existe un CURP en un pasaporte, si por ejemplo es el pasaporte de un extranjero, es importante mencionar que hay otros checks que se están haciendo para validar la autenticidad de este documento. Entonces, hablábamos de autenticidad de documentos a través de dos checks que se hacen en MATI. El primero es alteración de documentos, el segundo es template matching. Lo que significa es que MATI, gracias a su tecnología de inteligencia artificial, va a reconocer los templates, va a asegurarse que es el template de un pasaporte vigente y además va a hacer un check de alteración de documentos, lo que significa que va a asegurarse que no hay una alteración del documento visible, es decir, una foto pegada, una foto modificada, un Photoshop, un número, un nombre, un dato del pasaporte que se haya modificado de forma manual o por computadora. Todos estos checks lo que consiguen es al final pues, validar los documentos de otra forma. Entonces no hace falta siempre pues, hacer la validación con la base gubernamental, que claro, si se puede es mejor. Y entonces en cualquier documento nacional mexicano donde sí hay un CURP, lo hacemos. Por ejemplo, yo tengo un FM3, yo soy francés, mi FM3 tiene un CURP y entonces MATI al extraer el CURP de ese documento puede de igual manera validar los datos de ese documento con la base de México. Bueno, tenemos una pregunta relacionada aquí. Dice, tengo un comercio y me preocupo por saber el riesgo de vender a una empresa en particular. ¿Cómo conozco el scorecard de ese cliente? Solo para comentar, el asunto de conocer el scorecard, la división que hicimos nosotros es pasaporte, scorecard y perfil. El scorecard realmente es de autoconocimiento para la empresa. El pasaporte sería algo disponible para terceros. Y bueno, la idea de cómo se conoce, la forma en que trabaja Visor en particular es una forma de cerrada. Hoy no hay una base abierta para consulta de los pasaportes de las empresas, pero sí viene por núcleos, es decir, un corporativo o una asociación, por ejemplo, la asociación de Amity, que es de los de tecnología. Todos estos cuates tienen un site que se les ha construido donde los miembros de la Amity pueden ser consultados en esa base. Entonces están disponibles los pasaportes, es decir, el scorecard, el score de crédito más unos indicadores de salud financiera de ese posible distribuidor, de esa pyme con la que quisieran tal vez trabajar como proveedor, y eso puede ser consultado por aquellos que quieran hacer negocio con esa empresa. Y ya si deciden querer consultar una cosa más profunda como el perfil, entonces solicitan vía nuestra plataforma autorización a esa empresa para poder conocer más detalles sobre la salud financiera de la misma. Entonces la forma en que se trabaja hoy es por bases de consulta privadas, pero que buscan estar asociadas a algún tipo de estructura, por ejemplo, los proveedores de una empresa, los miembros de una asociación o la base de clientes de un banco, ¿no? Entonces es como trabaja hoy Visor, pero es la idea de una portabilidad mayor, de que esto se vuelva un estándar en la industria, es hacia donde queremos ir, y eventualmente la idea es que el pasaporte sea algo que la empresa pueda tener portátil y pueda realmente dar acceso a una serie de usuarios a que consulten cómo está como empresa y si pueden hacer negocio de una manera mucho más expedita que tener que hacer un análisis manual de toda su salud financiera. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, siguiendo con la pregunta, un par de preguntas de hecho que llegaron ahorita. Sobre listas negras, actualmente verificamos en México la lista de personas, la lista negra del SAT, de Hacienda, la que es pública. Verificamos listas PEP. A nivel internacional verificamos Interpol, OFAC, PEP, tanto a lo largo de Europa, tanto de la Unión como fuera de la Unión. UN. Claro, listas ONU, ¿no? Como lo es, bueno, todas las listas negras que emite la ONU. Y pues sí, digamos, todas las grandes listas negras que se consultan a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, las consultamos actualmente. Y el tiempo de verificación, el response time, es como 1 minuto. Para el usuario es como 30 segundos el flujo, para el cliente como 1 minuto en total en lo que reciben la información en su backend. En nuestro perfil pues, se hace la cuestión semejante, pero lo pertinente para empresas. Entonces,
También se consulta OFAC para el lavado de dinero, también se puede hacer consultas a las bases del SAT para fraudes fiscales y para otros cumplimientos, opiniones de cumplimiento, etcétera. Entonces, está más enfocada a la estructura jurídica, y eso también se hace en Brasil con entidades semejantes para lo que es la actividad acá. Bien, vamos a compartirles el material que hemos expuesto para aquellos que quieran apoyarse, especialmente yo creo que el trabajo detallado de la mención de artículos de la ley FinTech que nos presentó Mati, yo creo que va a ser muy útil para mucha gente que lo quiera usar de referencia, y nosotros también en Visor quedamos a su disposición. Tenemos aquí unos datos de contacto, también nuestra página web es www.visor.io y estamos a disposición. Buscamos que ustedes como posibles usuarios de tecnología para poder hacer su originación digital, su conocimiento de clientes, consideren nuestras tecnologías como una forma de acelerar la actividad que hacen, la confianza con la que toman decisiones, y ojalá este tipo de innovaciones también apoyen pues, su gestión con clientes. Entonces, pues quedamos ahí. No sé si hay alguna otra cosa de su lado, Mati. Creo que ya contestamos todas las preguntas, ¿no?, que han llegado. De igual manera, les quiero decir que estamos a su disposición. Les vamos a llegar el material y los datos de contacto. Estamos encantados de poder ayudarles, sea en temas de preguntas legales o en preguntas más técnicas o más comerciales en relación a cómo podrían hacer uso de la tecnología de Mati para eficientar sus procesos de verificación de identidad dentro de sus negocios. De verdad creo que por la sencillez de la tecnología, lo interesante es que se puede integrar a varios tipos de procesos, no solamente el onboarding, pero pueden estar pensando en cómo pueden mejorar, cómo pueden incrementar el sentimiento de confianza y de seguridad en sus plataformas al poner esos procesos sencillos de verificación de identidad en varios procesos de negocio, como lo hacen varios de nuestros clientes, y de esta manera realmente transformar la experiencia de usuario entre ellos o entre ellos y sus negocios. Muchísimas gracias por haber atendido a este webinar. Muchísimas gracias a Visor por la coordinación de este evento. Muchas gracias a nuestros partners de la French Tech México y la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos.